Proceso de evaluación del riesgo. Presentación. La evaluación del riesgo. Los resultados de la evaluación del riesgo constituyen datos de entrada para el proceso de toma de decisiones de la organización. La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y de valoración del riesgo. La manera de aplicar este proceso no solo depende del contexto del proceso de gestión del riesgo, sino también de los métodos y técnicas utilizadas para realizar la evaluación del riesgo. Establecimiento del contexto. Evaluación del riesgo. Identificación del riesgo. Análisis del riesgo. Valoración del riesgo. Tratamiento del riesgo. Contribución de la evaluación del riesgo al proceso de gestión del riesgo. La evaluación del riesgo puede requerir un enfoque multidisciplinario dado que los riesgos pueden cubrir una amplia gama de causas y consecuencias. Identificación del riesgo. La identificación del riesgo es el proceso con el que se descubren, reconocen y registran los riesgos. El propósito de la identificación del riesgo es identificar qué puede pasar o qué situaciones se pueden presentar que pueden afectar el logro de los objetivos del sistema o de la organización. Una vez que el riesgo está identificado, la organización debe identificar cualquiera de los controles existentes, tales como características de diseño, personas, procesos y sistemas. El proceso de identificación del riesgo incluye la identificación de las causas y del origen del riesgo, peligro en el contexto de los daños físicos, eventos, situaciones o circunstancias que podrían tener un impacto material sobre los objetivos y la naturaleza del impacto. Los métodos de identificación del riesgo pueden incluir los métodos basados en evidencias. Ejemplos de estos son las listas de verificación y las revisiones de datos históricos. Los enfoques sistemáticos del equipo, donde un grupo de expertos sigue un proceso sistemático para identificar riesgos por medio de un conjunto estructurado de proposiciones o preguntas. Las técnicas de razonamiento inductivo, tal como ASOP. Para mejorar la precisión y la exhaustividad de la identificación del riesgo, se pueden aplicar diversas técnicas de soporte, incluidas tormenta de ideas y la metodología Delphi. Con independencia de las técnicas actuales empleadas, cuando se identifica el riesgo es importante dar el debido reconocimiento a los factores humanos y de la organización. Por ello, en el proceso de identificación del riesgo se deben incluir las desviaciones de los factores humanos y de la organización con respecto a lo esperado, así como los eventos de hardware o de software. 2. Análisis del riesgo. Generalidades. El análisis del riesgo consiste en desarrollar una comprensión del riesgo. Proporciona un elemento de entrada para la evaluación del riesgo y para tomar decisiones acerca de si es necesario tratar los riesgos, y de las estrategias y los métodos de tratamiento del riesgo más apropiados. El análisis del riesgo consiste en determinar las consecuencias y sus probabilidades para eventos de riesgo identificados, teniendo en cuenta la presencia, o no, y la eficacia de todos los controles existentes. Las consecuencias y sus probabilidades se combinan después para determinar un nivel de riesgo. El análisis del riesgo involucra la consideración de las causas y las fuentes del riesgo, sus consecuencias, y la probabilidad de que estas consecuencias puedan ocurrir. Se deben identificar los factores que afectan a las consecuencias y a la probabilidad. Un evento puede tener múltiples consecuencias y puede afectar a múltiples objetivos. Se deben tener en cuenta los controles de riesgo existentes y la eficacia de estos. En anexo B se describen varios métodos para la realización de estos análisis. Para aplicaciones complejas se puede requerir más de una técnica. El análisis del riesgo incluye normalmente una estimación de la gama de posibles consecuencias que pueden derivar de un evento, situación o circunstancia, y de sus probabilidades asociadas, a fin de medir el nivel de riesgo.
No obstante, en algunas circunstancias, tales como cuando es probable que las consecuencias sean insignificantes o se espera que la probabilidad sea extremadamente baja, se estima que un solo parámetro puede ser suficiente para tomar una decisión. En algunas circunstancias se puede producir una consecuencia como resultado de una gama de eventos o condiciones diferentes, o cuando el evento específico no está identificado. En este caso, el centro de atención de la evaluación del riesgo está en analizar la importancia y vulnerabilidad de los componentes del sistema, con la intención de definir los tratamientos con respecto a los niveles de protección o a las estrategias de recuperación. Los métodos que se utilizan en el análisis de riesgos pueden ser cualitativos, semicuantitativos o cuantitativos. El grado de detalle requerido dependerá de la aplicación particular, de la disponibilidad de datos fiables y de las necesidades de toma de decisiones de la organización. Algunos métodos y el grado de detalle del análisis pueden estar establecidos por la legislación. La evaluación cualitativa define las consecuencias, la probabilidad y el nivel de riesgo, indicando niveles tales como alto, medio y bajo. Y puede combinar las consecuencias y la probabilidad y evaluar el nivel de riesgo resultante en función de criterios cualitativos. Los métodos semicuantitativos utilizan escalas de evaluación numéricas para las consecuencias y la probabilidad, y las combinan para determinar un nivel de riesgo aplicando una fórmula. Las escalas pueden ser lineales o logarítmicas, o tener alguna otra relación. Las fórmulas utilizadas también pueden variar. El análisis cuantitativo estima valores realistas para las consecuencias y sus probabilidades, y obtiene valores del nivel de riesgo en unidades específicas definidas cuando se desarrolla el contexto. El análisis cuantitativo completo. No siempre puede ser posible o deseable debido a información insuficiente acerca del sistema o actividad que se está analizando, a la falta de datos, a la influencia de factores humanos, etc., o porque no se requiere o no está garantizado el resultado del análisis cuantitativo. En estas circunstancias, aún puede ser efectiva una clasificación semicuantitativa o cualitativa de los riesgos realizada por especialistas conocedores de sus respectivos campos de actuación. En los casos en que el análisis sea cualitativo, se debe explicar con claridad todos los términos empleados y se deben registrar las bases establecidas para todos los criterios. Incluso cuando se haya realizado la cuantificación total, es necesario reconocer que todos los niveles de riesgo calculados son estimativos. Se debe tener cuidado en confirmar que a estos niveles de riesgo no se atribuye un nivel de exactitud y precisión que sea contradictorio con la precisión de los datos y métodos empleados. Los niveles de riesgo se deben expresar en los términos más adecuados para el tipo de riesgo en cuestión y de una manera que ayude a la evaluación del riesgo. En algunos casos, la magnitud de un riesgo se puede expresar como una distribución de probabilidad sobre una gama de consecuencias. Evaluación de los controles. El nivel del riesgo dependerá de la idoneidad y eficacia de los controles existentes. Las cuestiones a considerar incluyen: ¿cuáles son los controles existentes para un riesgo particular? ¿Son capaces estos controles de tratar adecuadamente el riesgo, de manera que quede controlado hasta un nivel que se considere tolerable? En la práctica, funcionan los controles de la manera prevista y pueden demostrar que son eficaces cuando se requiere la aplicación de estos. Estas preguntas solamente se pueden contestar con certeza si existe la documentación adecuada y se implantan procesos de garantía en el lugar. El nivel de eficacia de un control particular, o de una serie de controles relacionados, se puede expresar de forma cualitativa, semicuantitativa o cuantitativa. En la mayoría de los casos, no se garantiza un alto nivel de exactitud. No obstante, puede ser valioso expresar y registrar una medida de la eficacia del control del riesgo, con objeto de poder juzgar si sería mejor emplear el esfuerzo en mejorar ese control o en disponer de un tratamiento diferente del riesgo. El análisis de las consecuencias puede variar desde una descripción simple de las consecuencias hasta un modelo cuantitativo detallado o un análisis de vulnerabilidad. Los impactos pueden tener una consecuencia baja pero alta probabilidad, o una consecuencia alta y baja probabilidad, o alguna consecuencia intermedia.
En algunos casos, es apropiado centrar la atención en riesgos que posiblemente tengan consecuencias muy importantes, dado que con frecuencia son los que conciernen en gran medida a la gerencia. En otros casos puede ser importante analizar por separado los riesgos de consecuencias altas y de consecuencias bajas. Por ejemplo, un problema frecuente pero de bajo impacto, o crónico, puede tener efectos grandes por acumulación o efectos a largo plazo. Además, las acciones de tratamiento de estos dos tipos distintos de riesgos son con frecuencia bastante diferentes, por lo que es útil analizarlos por separado. El análisis de las consecuencias puede implicar tener en consideración los controles existentes para tratar las consecuencias, junto con todos los factores que contribuyen de una manera importante y que tienen efectos sobre las consecuencias, relacionar las consecuencias del riesgo con los objetivos iniciales, tener en consideración tanto las consecuencias inmediatas como las que pueden aparecer después de que haya transcurrido un cierto tiempo, si esto es consecuente con el campo de aplicación de la evaluación, tener en consideración las consecuencias secundarias, tales como las que impactan sobre sistemas, actividades, equipos u organizaciones. Análisis y estimación de la probabilidad. Para estimar la probabilidad se emplean normalmente 3 enfoques generales. Estos enfoques se pueden aplicar individualmente o en conjunto. La utilización de datos históricos importantes para identificar eventos o situaciones que han ocurrido en el pasado y que permiten extrapolar la probabilidad de que vuelvan a ocurrir en el futuro. Los datos utilizados deben ser aplicables al tipo de sistema, instalación, organización o actividad que se está considerando, y también a las normas de funcionamiento de la organización implicada. Si los datos históricos existentes muestran que la frecuencia de ocurrencia es muy baja, entonces cualquier estimación de probabilidad será muy incierta. Esto se aplica especialmente cuando la posibilidad de que ocurra es cero, cuando no se puede asumir que el evento, situación o circunstancia no ocurrirá en el futuro. B. Los pronósticos de probabilidad. Utilizan técnicas de predicción tales como el análisis del árbol de fallas y el análisis del árbol de eventos, ver anexo. C. Cuando los datos históricos no están disponibles o no son adecuados, es necesario obtener la probabilidad mediante el análisis del sistema, actividad, equipo u organización y sus estados asociados de falla o de éxito. Los datos numéricos sobre el equipo, las personas, las organizaciones y los sistemas, obtenidos de la experiencia operacional o de fuentes de datos publicados, se combinan después para obtener una estimación de la probabilidad superior del evento. Cuando se utilizan técnicas de predicción, es importante comprobar que en el análisis se han introducido las tolerancias oportunas con respecto a la posibilidad de fallas comunes que impliquen la falla coincidente de un determinado número de partes o componentes diferentes dentro del sistema que se originan por la misma causa. Se pueden requerir técnicas de simulación para generar la probabilidad de fallas del equipo y estructura debido al envejecimiento y a otros procesos de degradación, mediante el cálculo de los efectos de las incertidumbres. D. Para estimar la probabilidad en los procesos sistemáticos y estructurados, se puede utilizar la opinión de un experto. Los juicios de expertos deben aportar toda la información aplicable disponible, incluyendo datos históricos, datos específicos del sistema, datos específicos de la organización, datos experimentales, datos de diseño, etc. Existe un determinado número de métodos formales para lograr juicios de expertos que proporcionen una ayuda para formular las preguntas apropiadas. Los métodos disponibles incluyen el enfoque Delphi, las comparaciones pareadas, la clasificación en categorías y los dictámenes de probabilidad absoluta. Análisis preliminar. Los riesgos se pueden filtrar con objeto de identificar los más importantes, o para excluir los riesgos menos significativos o menores de los análisis posteriores. La finalidad de esto es asegurar que los recursos se dirigirán a los riesgos más importantes. Se debe tener cuidado en no eliminar riesgos bajos que ocurran frecuentemente y que tengan un efecto acumulado importante. El filtrado se debe basar en criterios definidos en el contexto.
El análisis preliminar determina una o varias de las siguientes vías de acción. 1. Proceder a realizar una evaluación del riesgo más detallada. Se deben documentar las hipótesis y los resultados. 2. Decidir el tratamiento de los riesgos sin ninguna evaluación adicional. 3. Establecer los riesgos insignificantes que no justificarían un tratamiento. Incertidumbres y sensibilidades. Con frecuencia existe un considerable número de incertidumbres asociadas con el análisis del riesgo. Para interpretar y comunicar el análisis del riesgo de una manera eficaz, es necesario tener un conocimiento adecuado de las incertidumbres. El análisis de las incertidumbres asociadas con los datos, métodos y modelos utilizados para identificar y analizar el riesgo juega un papel muy importante en su aplicación. El análisis de la incertidumbre implica la determinación de la variación o imprecisión en los resultados, originada por la variación colectiva de los parámetros e hipótesis que se han utilizado para definir los resultados. Un área muy relacionada con el análisis de la incertidumbre es el análisis de sensibilidad. Valoración del riesgo. La valoración del riesgo implica la comparación de niveles estimados de riesgo con los criterios de riesgo definidos cuando se estableció el contexto, con objeto de determinar la importancia del nivel y tipo de riesgo. En la valoración del riesgo se aplica el conocimiento del riesgo obtenido durante el análisis del riesgo para tomar decisiones sobre acciones futuras. Las consideraciones éticas, legales, financieras y de otros tipos, incluidas las percepciones de riesgo, también son factores de entrada para la toma de decisiones. Las decisiones pueden incluir si se necesita tratar el riesgo, las prioridades de tratamiento, si se debe emprender una actividad, el camino que se debe seguir, la naturaleza de las decisiones que se deben tomar y los criterios que se utilizarán para tomar aquellas decisiones fueron acordados al establecer el contexto, pero en esta etapa es necesario revisarlos con mayor detalle, ya que se sabe más sobre los riesgos particulares identificados. El marco de trabajo más simple para definir los criterios de riesgo es un solo nivel que separe los riesgos que necesitan tratamiento de los que no. Esto proporciona unos resultados aparentemente simples, pero que no reflejan las incertidumbres implicadas tanto en la estimación de riesgos como en la definición de los límites entre los que necesitan tratamiento y los que no lo necesitan. La decisión sobre si se debe tratar el riesgo y de cómo tratarlo puede depender de los costos y de los beneficios de aceptar el riesgo y de los costos y beneficios de implementar controles mejorados. La determinación del tamaño y la importancia de la magnitud de riesgo a cambios en parámetros de entrada individuales. Este análisis de sensibilidad se utiliza para identificar aquellos datos que se necesita que sean precisos, y los datos que son menos sensibles y por tanto tienen menos efecto sobre la exactitud en general. Se debe declarar de la forma más completa posible la exhaustividad y la exactitud del análisis de riesgo. Cuando sea posible, se deben identificar los orígenes de incertidumbre y consignar las incertidumbres de los datos y del modelo diagonal método. Se deben consignar los parámetros para los cuales el análisis es sensible y el grado de sensibilidad. Un enfoque común consiste en dividir los riesgos en tres bandas. Una banda superior, donde el nivel de riesgo se considera intolerable, cualesquiera que sean los beneficios que la actividad puede proporcionar, y donde el tratamiento del riesgo es esencial cualquiera que sea su costo. Una banda media, o zona gris, donde los costos y los beneficios se tienen en cuenta y las oportunidades se compensan con respecto a las consecuencias potenciales. Una banda inferior, donde el nivel de riesgo se considera insignificante o tan pequeño que no es necesario tomar medidas para el tratamiento del riesgo. El sistema de criterio tan bajo como razonablemente sea posible o ALARP que se utiliza en aplicaciones de seguridad, también se sigue en este enfoque, donde, en la banda media existe una escala gradual para riesgos bajos donde los costos y los beneficios se pueden comparar directamente.
mientras que para riesgos altos, se debe reducir el potencial de perjuicios hasta que los costos de una reducción adicional sean totalmente desproporcionados con respecto a los beneficios de seguridad obtenidos. Documentación. El proceso de evaluación del riesgo se debe documentar junto con los resultados de la evaluación. Los riesgos se deben expresar en términos inteligibles, y las unidades en que se expresa el nivel de riesgo deben ser claras. La extensión del informe dependerá de los objetivos y del campo de aplicación de la evaluación, excepto para evaluaciones muy simples. La documentación puede incluir lo siguiente. 1. Los objetivos y el campo de aplicación. 2. La descripción de las partes pertinentes del sistema y sus funciones. 3. Un resumen del contexto externo e interno de la organización y de cómo se relaciona con la situación, sistema o circunstancias que se están evaluando. 4. Los resultados de la identificación del riesgo. 5. Los datos, los supuestos y sus orígenes y validación. 6. Los resultados del análisis del riesgo y la evaluación de esto. 7. Los análisis de sensibilidad y de incertidumbre. 8. Los supuestos críticos y otros factores sobre los que se necesita hacer monitoreo. 9. La discusión de los resultados. 10. Las conclusiones y recomendaciones. 11. Las referencias. Si la evaluación del riesgo sirve de apoyo al proceso continuo de gestión del riesgo, dicha evaluación se debe realizar y documentar de manera que se pueda mantener durante todo el ciclo de vida del sistema, de la organización, del equipo o de la actividad. La evaluación se debe actualizar cuando se disponga de nueva información significativa y de cambios en el contexto, de acuerdo con las necesidades del proceso de gestión. En esta técnica es muy importante la facilitación eficaz, e incluye la estimulación del debate desde el principio, las indicaciones periódicas del grupo sobre otras áreas importantes, y la aceptación de los resultados obtenidos en el debate, que normalmente suele ser bastante animado. B. 1.2 Utilización. La tormenta de ideas se puede utilizar conjuntamente con otros métodos de evaluación del riesgo que se describen más adelante, o se puede utilizar como una técnica independiente para estimular pensamientos imaginativos en cualquier etapa del proceso de gestión del riesgo y en cualquier etapa del ciclo de vida de un sistema. Se puede utilizar para discusiones de alto nivel en donde se identifican problemas, para una revisión más detallada o para un nivel detallado de problemas particulares. Técnicas de evaluación del riesgo. B1. Tormenta de ideas. La tormenta de ideas implica el estímulo y el fomento de conversaciones fluidas entre un grupo de personas competentes, con objeto de identificar los posibles modos de falla y los peligros asociados, los riesgos, los criterios para la toma de decisiones, y diagonal o las opciones de tratamiento. El término tormenta de ideas se utiliza frecuentemente de forma muy imprecisa cuando se aplica a cualquier tipo de debate en grupo. Sin embargo, la tormenta de ideas verdadera implica técnicas particulares para tratar de garantizar que se fuerza la imaginación de las personas mediante las ideas y declaraciones de otras personas del grupo. En esta técnica es muy importante la facilitación eficaz, e incluye la estimulación del debate desde el principio, las indicaciones periódicas del grupo sobre otras áreas importantes, y la aceptación de los resultados obtenidos en el debate, que normalmente suele ser bastante animado. B. 1.2 Utilización. La tormenta de ideas se puede utilizar conjuntamente con otros métodos de evaluación del riesgo que se describen más adelante, o se puede utilizar como una técnica independiente para estimular pensamientos imaginativos en cualquier etapa del proceso de gestión del riesgo y en cualquier etapa del ciclo de vida de un sistema. Se puede utilizar para discusiones de alto nivel en donde se identifican problemas, para una revisión más detallada o para un nivel detallado de problemas particulares. La tormenta de ideas obliga a poner un énfasis especial sobre la imaginación. Por ello, es particularmente útil cuando se identifican riesgos de una nueva tecnología, cuando no existen datos, o cuando se necesitan soluciones nuevas para los problemas. B. 1.3 Elementos de entrada. Un grupo
grupo de personas con conocimientos de la organización, del sistema, del proceso o de la aplicación que se está evaluando. B. 1.4 Proceso. La tormenta de ideas puede ser formal o informal. La tormenta de ideas formal está más estructurada con participantes preparados con antelación, y la sesión tiene una finalidad y unos resultados definidos con un medio de evaluar ideas avanzadas. La tormenta de ideas informal es menos estructurada y con frecuencia está más destinada a un caso específico. En un proceso formal, el coordinador prepara las propuestas de las opiniones e inicia las acciones apropiadas al contexto antes de la sesión. Se definen los objetivos de la sesión y se explican las reglas a seguir. El coordinador expone una serie de ideas y todas las personas las examinan y las identifican tantas como sea posible. En este punto no se discute si los proyectos deben estar o no en una lista, o con respecto a lo que significan las declaraciones particulares debido a que esto tiende a inhibir lo que se considera una idea fluida. Se aceptan todas las entradas y ninguna es criticada, y el grupo decide rápidamente para permitir opiniones laterales. El coordinador puede exponer a los asistentes una nueva pista cuando se agota la idea en una dirección, o el debate se desvía demasiado de su objetivo. No obstante, la idea se recoge al igual que muchas otras para un posterior análisis. B. 1.5 Resultados. Los resultados dependen de la etapa del proceso de gestión del riesgo en la que se aplica. Por ejemplo, en la etapa de identificación, las salidas pueden ser una lista de riesgos y de controles actuales. B. 1.6 Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas de la tormenta de ideas incluyen estimular la imaginación, lo cual ayuda a identificar nuevos riesgos y soluciones novedosas, implica a las principales partes interesadas, y por tanto ayuda a la comunicación global. Es relativamente rápida y fácil de establecer. Las limitaciones incluyen: los participantes pueden carecer de los conocimientos técnicos y de otros tipos necesarios para ser colaboradores eficaces. Dado que está relativamente poco estructurada, es difícil demostrar que se ha completado el proceso, por ejemplo, que se han identificado todos los riesgos potenciales. Gracias por su tiempo.